Eran las 5 de la mañana. Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan Migrar es existir. Latinoamérica en movimiento. Conduce Cristina Navarro. Sinceros, eran las 7 de la mañana. Y uno por uno al matadero. Pues cada cual tiene su precio. Buscando visa para un sueño. Hola, bienvenidos a este especial que hacemos Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana. Abordaremos un tema muy clave: migrar es existir, Latinoamérica en movimiento. Un programa y un especial para abordar ese tema tan clave, la migración, y ahora en un contexto con un nuevo gobierno en Estados Unidos del presidente Donald Trump. Sí que vamos a hablar de este tema porque él ha tomado varias medidas, normas muy represivas contra la población migrante. En este programa me estará acompañando dos invitadazos. Saludo primero que todo a Woldy Edson Luidor, doctor en estudios latinoamericanos, magíster en filosofía latinoamericana, licenciado en filosofía y ciencias sociales, director de la maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas, investigador del Instituto Pensar, tutor del Semillero de Investigación, Desarraigo y Justicia Social en Colombia y América Latina. También nos estará acompañando Andrés Felipe Cubillos, postdoctorado en Salud Mental y Migración, doctor en Estudios Internacionales e Interculturales, magíster en Política Social, máster europeo en Migraciones, Conflicto y Cohesión Social, especialista en Administración de Salud, director de posgrados del Instituto de Salud Pública y miembro del Grupo Investigación, Gerencia y Políticas de Salud. Soy Cristina Navarro y estaremos hablando en la próxima hora de este tema tan relevante como son las migraciones. Bueno, a nuestros invitados un cordial saludo. Woldy, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y saludo a la audiencia y también saludo a Radio Caracol Radio. Profesor, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Mil gracias por esta invitación. Sin duda, un gusto estar aquí con ustedes hablando de un tema que es apasionante para nosotros, ya que trabajamos en migración. Y gracias igualmente a la audiencia, quienes están oyéndonos en este momento. Y es un gusto poder interactuar con ustedes y gracias a Caracol Radio. Bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar por como un gran primer tema. Y es Trump, Latinoamérica y las oleadas migratorias. Sin duda, Donald Trump es un personaje polémico. Es un personaje que desde su anterior presidencia, como esta, ha sido como ha puesto la mirada en el tema de los migrantes. Woldy, empiezo con usted. ¿Y cuáles son esas causas reales de la migración, esas causas invisibles, lo que no vemos o de pronto lo que no está viendo en este momento el gobierno de Estados Unidos? Bueno, hablando de las migraciones, las causas son múltiples. Ya es una evidencia, ¿no? No solamente para los expertos, sino para todo mundo, ¿no? Que hay muchas causas de las migraciones. Hay causas que se ven, que son las causas políticas, las causas económicas, las causas por el tema de violaciones a los derechos humanos, las causas ambientales, por ejemplo, catástrofes naturales. Bueno, son estas causas, ¿no? Pero la pregunta es muy buena, ¿no? Hay causas que no se pueden ver, ¿no? Por ejemplo, las causas de salud. Mi colega Andrés
podrá hablar más de eso. Por ejemplo, la migración venezolana que empezó a llegar acá en el 2015, pues los primeros que empezaron a llegar por la frontera del norte de Santander en el 2015, 2016 fueron personas pues enfermas, ¿no? O con problemas de salud, ¿no? O que necesitaban como atención, ¿no? Por ejemplo, mujeres embarazadas, etcétera, ¿no? Y hay otras causas que son también las causas digamos, psicosociales, ¿no? Por ejemplo, la desesperación, la desesperanza. Es el caso concreto de los haitianos, de los cubanos, que pues la situación es tan, o un poco también de Venezuela, ¿no? De que ya no vemos esperanza y por lo tanto nos toca, o sea, ya casi no es una migración, es una huida, ¿no? Es por eso que los expertos en migración cada vez más nos estamos yendo por otros conceptos, ¿no? Como que ya no es la gente no está migrando, sino que la gente está huyendo de una situación, ¿no? También eso es, ¿no? Y hay otras causas que no se pueden ver, por ejemplo, el racismo, la xenofobia. Por ejemplo, es el caso de muchos venezolanos que tuvieron su regularización migratoria en Colombia, en Brasil, en otros lugares, pero por la situación de xenofobia que enfrentan, es el caso de Chile también, pues tienen que abandonar, ¿sí? Entonces, pues yo diría que hablar de las causas de la migración es hablar de todo lo que mueve al ser humano. También hay causas bonitas. Por ejemplo, muchas parejas mixtas, pues el hombre o la mujer deja su país por el amor. Entonces, no hay que ver solamente las causas, digamos, negativas, sino que hay que ver la complejidad de las causas. Profesor Andrés, yo quisiera preguntarle, en este contexto, Caracol Radio hace un tiempo, yo hice un especial que se llamó En los zapatos de los migrantes y nos pusimos en los zapatos de los migrantes, caminé con ellos desde Colombia hasta Panamá. Y hay en muchos relatos la frase que se repetía era migrar no es un delito. ¿Cómo analiza usted ese contexto de Donald Trump que está viendo e invocando leyes que no se invocaban desde la Segunda Guerra Mundial, aduciendo que pertenecen al Tren de Aragua, o sea, como que justifica esa expulsión de Estados Unidos por un tema de narcotráfico, de drogas, de seguridad nacional? ¿Cómo lo analiza usted? Realmente la migración de la población, y un poco como lo venía señalando Wildy, la migración de la población es un hecho humano. Empecemos por ahí. Y es una condición en la cual las personas se mueven de un contexto hacia otro, evidentemente también para dar respuesta a necesidades del país receptor. Y ahí, desde esa perspectiva, Trump está olvidando algo muy importante, y es que Estados Unidos es quien es gracias a la migración. Y en ese proceso de la migración, las personas, digamos, cumplen con unas condiciones de vida también en el proceso migratorio, bien sea porque necesitan de salir de sus países por las diferentes causas de las que ya habló Wildy, y que son personas que se mueven en contextos para generar también condiciones de vida y de calidad de vida. La migración no es un delito, empecemos por ahí. La migración es un hecho connatural de los seres humanos. Y al ser un hecho connatural de los seres humanos, también es un proceso en el cual ha permitido el crecimiento de las culturas. Es por la migración o gracias a la migración que tenemos diferentes idiomas, diferentes formas de entender la vida, diferentes culturas, diferentes políticas. El criminalizar la migración y llevarlo a un contexto en el cual las personas, digamos, cometen o son personas que cometen delitos tanto en su lugar de origen como en el lugar de destino, es estigmatizar a la población y no entender el contexto amplio de algo tan bonito como ese movimiento de personas que ha permitido el crecimiento de los países. En un contexto global, pensar que los procesos migratorios son un delito, estamos hablando de, mejor dicho, estamos desconectándonos de la realidad en la que vivimos hoy en día. ¿Creen ustedes que con todo esto que se está viviendo, Donald Trump está como desenfocando
o desarraigando lo que es Estados Unidos, como ustedes lo han explicado? Digamos que Estados Unidos ha influido en cierta medida a través de su política exterior y en su participación con la guerra contra las drogas. En la intervención estadounidense, que es un ejemplo de ello es la intervención estadounidense en Centroamérica en los años 80, que contribuyó a los conflictos que hoy en día se siguen viviendo en la región. Y eso es, ahí ya vemos un poco cómo va el proceso. Y además la demanda de Estados Unidos a esta población es lo que está desconociendo Trump. Porque ya lo vimos, cuando la gente deja de cultivar, deja de trabajar en lo que no están trabajando muchos estadounidenses, encarece la vida. Y está mandando un mensaje contrario a una migración próspera y que genera desarrollo para los países receptores. Hay una visión de migración y desarrollo solamente para los países emisores, y eso es un error, porque realmente la migración ha generado desarrollo y en un potencial muy importante en los países receptores. Desconectar eso es criminalizar la migración como lo está presentando Trump. Y evidentemente eso va en contravía de algo muy connatural. Profesor Woldi, en este contexto que estamos hablando de Donald Trump y de todas estas políticas que le podríamos llamar a... Homeowners, if you want to sell your house fast for all cash, stop what you are doing and listen to this, because Osborne Homes wants to buy your house right now. I'm Alec from Osborne Homes, and we want to buy your house. Nobody buys more homes in California than Osborne. Whether it's a total fixer-upper or in perfect condition, Osborne Homes is the easiest way to sell your house fast, all cash. Best of all, when you sell your house to Osborne Homes, there are zero commissions, zero fees, plus no banks, no realtors, no repairs, and no waiting to close. We buy your house as is, all cash. Just go to osbornehomes.com right now to get your free, no obligation, all cash offer. We are here and ready to buy your house 24 hours a day, 7 days a week. Just go to osbornehomes.com. Go to osbornehomes.com right now. Don't wait. Sell your house to Osborne Homes and put the cash in your pocket right away. Just go to osbornehomes.com. That's osbornehomes.com. 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 Antimigración, porque no tiene como ese contexto de humanización, como precisamente Estados Unidos ha sido causa y consecuencia de esta crisis migratoria, que impacta no solo los países vecinos de nosotros, de Colombia, Venezuela, Ecuador, también usted lo mencionaba, y se ven esas olas migratorias que están haitianos, o sea, vienen de muchas partes del mundo con esa visión de llegar a conquistar lo que se llama comúnmente como el sueño americano. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, un poco para hacer la conexión con lo que acaba de decir mi colega Andrés. Creo que eso de la criminalización de la migración, que ya alcanza su culmen con Donald Trump, es algo que tiene una historia. Creo que eso es muy importante porque cuando se lee las migraciones, ponemos la atención solamente en lo que está pasando, en la coyuntura, pero sin ver cómo es que llegamos hasta ahí. Entonces creo que es el papel un poco de la academia, ¿no? Pero yo creo que esta criminalización de las migraciones, Estados Unidos juega un papel muy importante y podríamos intentar ponerle fecha, que es como el 2001, ¿no? Con las Torres Gemelas, ¿no? Yo creo que cuando pasó eso, Estados Unidos dice, bueno, lo que vamos a hacer es ponerle ya más la atención en la seguridad interna, doméstica, como ellos dicen, y no restarle importancia a lo que es los derechos humanos. Y eso es lo que se ha llamado como un paradigma securitista, que no solamente prima en Estados Unidos, sino que en toda la región. Por ejemplo, usted, todo lo que acaba de decir mi colega Andrés,
pues no vas a llegar a un país, en el aeropuerto te acoge, te recibe el Ministerio de la Cultura, sino que va a ser el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Seguridad, o gente vestido de militar, porque es un asunto de seguridad. Creo que eso es como importante, ¿no? Y lo segundo, pues entender eso, causa, pues no solamente Estados Unidos desarrolla esta política securitista en su país, sino que lo vende. Todos terminamos aplicándolo, ¿no? Y lo más interesante que está pasando con Donald Trump nos muestra que nunca en América Latina y el Caribe hemos tenido como la posibilidad, la capacidad de tener una agenda regional. O sea, Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Negocia con cada uno. Panamá, venga para acá. México, venga para acá. Entonces no nos permite, o nosotros no tenemos la capacidad de hacer como una agenda migratoria común cuando nuestros migrantes que contribuyen a la riqueza de nuestros países están sufriendo en Estados Unidos, ¿no? O sea, mira nomás con las deportaciones. ¿Cuál país no ha sido víctima de las deportaciones de esta forma tan fea, ¿no? Como lo está haciendo Estados Unidos. Y en cambio, pues no hemos hecho nada. Yo creo que eso también es una causa, no solamente ver lo que hace el otro, Donald Trump, sino nosotros lo que no hacemos también. Y consecuencia, pues por supuesto que sí, Estados Unidos, pues a ellos les llega ahí gran parte de las oleadas migrantes que viene desde el sur global. Miremos nomás el Darién. Ahí está pasando el mundo entero, no solamente el Caribe, Sudamérica, sino África y Asia, ¿no? Y toda esta ola migratoria del sur global, pues camina como caravana hacia Centroamérica y eso llega a la frontera de los Estados Unidos. Así que México, pues es una frontera del sur global. Y no solamente México, es una frontera también Panamá, también Guatemala, lo que se llama externalización de la frontera, y toda esta migración pues le llega a los Estados Unidos, ¿no? Y causa, vuelvo a la causa, pues muchos países que están como en crisis interna, pues Estados Unidos tiene un papel importante. Yo puedo citar como el caso de Haití, yo puedo citar también el caso de Cuba, el caso de Venezuela, o sea, son crisis ya viejas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cuba es desde 59, ¿no? Con el bloqueo. El caso de Haití es desde, digamos, los años 90, y el caso de Venezuela, que es más reciente, como 2014-2015, ¿no? Y siempre ha estado Estados Unidos. Y lo que no se ha entendido, yo creo que ni siquiera Donald Trump, es pues cuando los Estados Unidos tienen una política muy mala, muy fea, muy desatinada, muy intervencionista en esos países de izquierda o de derecha. Ahí no estamos hablando de ideología, y eso es una cosa muy bonita de las migraciones, nos permite superar ese tema de las ideologías. Bueno, cuando se da esta intervención en los Estados Unidos, pues es normal que ellos deben de esperar como las consecuencias, ¿no? Y la consecuencia es la migración. Y para terminar, eso es como la gran paradoja que yo veo. Por ejemplo, Estados Unidos sabe muy bien qué es lo que está pasando en Haití, sabe muy bien lo que está pasando en Venezuela, y en cambio deporta a migrantes allá, y ni siquiera permite, porque el tema no es solamente las deportaciones. Lo feo que está pasando en Estados Unidos es básicamente poner entre paréntesis el derecho internacional. La gente ni siquiera puede llegar a las fronteras para pedir el refugio, cuando eso es un procedimiento que ya está reconocido por el derecho internacional desde los años 51, por ponerle una fecha, ¿no? Para mí la palabra migrante realmente es un poco sinónimo, o va muy de la mano con la palabra valentía, porque es decir, dejar todo lo que uno llama hogar o casa y por cualquier motivo irse a otro lugar que no es el hogar de uno. Y para mí eso significa también valentía, porque es dejar todo lo que uno conoce, todo lo que es familiar,
desde el idioma, desde las costumbres, ir a transitar una vida completamente nueva. Para mí, ser migrante es ser un ciudadano del mundo. Antes de que existieran las fronteras, los bordes y todo lo creado por el hombre y su geopolítica, éramos seres que siempre estábamos en movimiento, siempre estábamos buscando nuevas tierras, nuevos recursos, y creo que es algo que es innato del ser humano. Como dice el compositor uruguayo Jorge Drexler, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Es una de las insignias del ser humano y la migración viene parte y está incluida en nuestro ADN. Yo tuve la oportunidad de vivir 2 años en Estados Unidos como migrante y la verdad no es nada fácil. Uno, es un idioma completamente nuevo, son costumbres completamente nuevas, la comida es muy distinta a la de acá y depende en la zona en la que tú estés. Hay gente que te mira más o menos, hay gente que te habla distinto, la gente se enoja contigo si tú no actúas como todos los demás. Realmente no es una vida para nada fácil. Por eso creo que un migrante también es una persona muy valiente que está dispuesta a cambiar todo de su vida por la razón que sea, con el objetivo que sea. Bueno, estos son estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana contestando estas preguntas sobre nuestro tema. Migrar es existir, Latinoamérica en movimiento. Y es un gancho muy, muy interesante para el siguiente tema, y es qué significan los migrantes para Estados Unidos hoy en día. Entonces le quiero preguntar a nuestros invitados, a Woldy, al profesor Andrés, migrantes como discurso político en Estados Unidos, xenofobia, ¿cómo lo ven ustedes? Pues yo veo que evidentemente, como decía una de las estudiantes, hoy en día la decisión de migrar marca un asunto muy relacionado con valentía y esperanza, pero también con desafíos y sacrificios. ¿Cómo ven los Estados Unidos por el discurso de Trump a los migrantes? Pues los ven como ajenos a su país. Empecemos por ahí. Creo que adicionalmente en el proceso migratorio hay, digamos, grupos de personas que, bien sea individual o familiar, decide ir a otro contexto. Y cuando hablamos generacionalmente, un niño que nace en Estados Unidos o una niña que nace en Estados Unidos y son tratados como migrantes por ser hijos de migrantes, allá nos da la pauta de cómo ven a las poblaciones migrantes. Hay algo que siempre he criticado con los estudios migratorios y es la denominación migrantes de segunda generación. Eso de verdad me parece de lo más inadecuado, porque una persona que nace allí, en donde sea, en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, en fin, son personas que traen algo que es muy lindo y es el crisol cultural de su país de origen, de su familia, pero también de dónde están allí. El desconocimiento y verlos como extraños no permite efectivamente que estas personas en Estados Unidos sean entendidas como un proceso también de lucha y resiliencia. Y creo que eso es muy importante. Y además, ya lo decían muchas de nuestras estudiantes, estas personas que migran. Homeowners, if you want to sell your house fast for all cash, stop what you are doing and listen to this, because Osborne Homes wants to buy your house right now. I'm Alec from Osborne Homes, and we want to buy your house. Nobody buys more homes in California than Osborne. Whether it's a total fixer-upper or in perfect condition, Osborne Homes is the easiest way to sell your house fast, all cash.
Best of all, when you sell your house to Osborne Homes, there are 0 commissions, 0 fees, plus no banks, no realtors, no repairs, and no waiting to close. We buy your house as is, all cash. Just go to osbornehomes.com right now to get your free, no obligation, all cash offer. We are here and ready to buy your house 24 hours a day, 7 days a week. Just go to osbornehomes.com. Go to osbornehomes.com right now. Don't wait. Sell your house to Osborne Homes and put the cash in your pocket right away. Just go to osbornehomes.com. That's osbornehomes.com. 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 Hoy en día, o que han migrado a Estados Unidos desde hace mucho tiempo, tienen barreras relacionadas con el idioma, pero también con la discriminación y la inseguridad laboral. Y no entender qué es lo que pasa detrás de los migrantes es un gran error, porque eso no permite, evidentemente, que las personas formen parte de la cultura, formen parte de ese contexto. Ahí toca usted un tema muy, muy relevante y me da pie, profe Uboldi, para preguntarle precisamente sobre esos migrantes. Acá las estudiantes y los estudiantes decían, migrar es convertirse como un ciudadano del mundo, es un tema de valentía, pero también cómo la mano de obra es esencial de esa población migrante para Estados Unidos. Los migrantes que llegan allí llegan a hacer trabajos que no lo hacen los estadounidenses. La obra de mano es de la gente de Latinoamérica, que son echados pa'lante, que no, o sea, si les toca hacer 10 trabajos, los hacen. ¿Cómo hacer esa balanza en ese punto esencial como lo es la mano de obra, los trabajos que llegan a hacer y lo que ustedes hablaban hace un momento, y es como impulsar ese desarrollo de Estados Unidos? Bueno, yo creo que la pregunta de los migrantes como discurso político en Estados Unidos, ahí está la respuesta. O sea, en ese discurso político, ¿qué quieren proyectar? ¿Qué quieren visibilizar del migrante? Por supuesto que si uno tiene un discurso securitista, criminalizante, antiinmigrante, lo que proyectas del migrante es todo lo negativo, de que son criminales, son violadores, etcétera, ¿no? Y pues lo que se esconde, lo que no se dice, es que justamente, pues lo que ya había dicho el profesor Andrés, de que es una gente sin la cual hay muchas industrias, muchas actividades agrícolas que no pueden sobrevivir, que no pueden existir. Y lo mismo se podría decir de casi todos los países donde hay discursos xenófobos, ¿no? Es que no hay que centrar el debate sobre Trump en Trump, sino que eso nos permite ver la forma que toma este discurso político xenófobo, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, que dicen los xenófobos dominicanos de los haitianos, cuando los haitianos es el motor del desarrollo en múltiples actividades en República Dominicana. Entonces esconden eso, y eso es importante. Lo segundo es, ponemos tanto, o sea, el discurso político xenófobo, el que lidera Trump, crea tanto miedo, o sea, con las deportaciones, con las órdenes ejecutivas, y eso hace que los mismos migrantes casi se están autodeportando. O sea, tenemos cifras de las deportaciones que hace Donald Trump, pero no tenemos cifras de las autodeportaciones. Por ejemplo, pues yo soy haitiano también, pues la comunidad haitiana, cualquier persona que tenga ahí algún primo, algún hermano en Canadá, bueno, ellos hablan francés, los haitianos pues van para Canadá. ¿Sí? Y algunos los venezolanos, muchos se están como regresando por el Darién. Ahorita es la migración de regreso, ¿no? Y los haitianos también, los que tenían residencia chilena o brasileña, están volviendo a esos países. O sea, eso es como la fuerza de este discurso de Trump, de que ya no necesita gastar tanta plata en aviones para hacer estas deportaciones. El mismo discurso hace estas deportaciones, y no solo
nosotros, el impacto que tiene en nosotros es, no podemos ver como las acciones de solidaridad y de hospitalidad que se están haciendo en Estados Unidos. Y a veces la solidaridad no es porque el gringo tiene buen corazón, sino que es, si se me van todos estos migrantes latinos para México, ¿cómo sostengo ahí mi plantación? Usted me da pie, profesor, para otra inquietud, otra pregunta en este tema tan interesante como es la migración, y es precisamente el papel que juegan ciertos países. Entonces, ¿qué papel juega Colombia? ¿Qué papel juega Venezuela? ¿Qué papel juega México? Con una presidenta que se le ha plantado bastante bien, o sea, ha sacado la cara por las mujeres, ha sido muy bien plantada a ese discurso de Donald Trump. Y otro que entra en esta baraja es El Salvador. Uh-huh. Nayib Bukele con su mega cárcel está haciendo, suena feo esto, pero es como una realidad que se está viendo y es como una especie de negocio, porque Estados Unidos le está pagando por cada migrante deportado a su país. ¿Cómo analizan ese juego entre una cosa y otra? Empiezo con usted, profesor Andrés. Pues, a ver, evidentemente el rol de los países ha sido muy importante. Colombia, por ejemplo, ha tenido un rol muy, muy importante en esta migración. Nosotros pasamos de ser un país eminentemente expulsor de la población a hoy en día ser país receptor y también un país de paso. Hay países de paso como México, por ejemplo, en muchos países también expulsores y de paso en Centroamérica. En el caso de Colombia y los estudios que hemos hecho dentro del Instituto de Salud Pública, hemos mirado temas relacionados evidentemente con la respuesta en salud. La respuesta de salud en Colombia ha marcado una pauta para la región, y eso hay que decirlo. El plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio que surge en Colombia, y podríamos decirlo así, salud fue como 3 o 4 pasos mucho más adelante que otras políticas migratorias en el país. En el caso, por ejemplo, de México, no hay un avance semejante en salud, en la respuesta en salud en el sistema de salud. Sin embargo, es un país de tránsito que obedece a un modelo migratorio diferente. Y evidentemente, digamos, dependiendo de la nacionalidad de donde vayan poblaciones, los colombianos la pasan muy mal en México, entrando a México, a pesar de haber supuestamente una cooperación y colaboración entre el gobierno colombiano y el mexicano. Entonces hay, digamos que el aterrizaje de las políticas hacia las acciones humanitarias de la población es muy importante. Ese es el rol de los países. Ese es el que debe ser. Sin embargo, países en Europa o en Estados Unidos, en el norte global, como ya lo señalaba el profesor Wilde, evidentemente tienen un rol en torno a esa imagen del migrante, no desde una respuesta humanitaria, sino desde una perspectiva desafortunadamente relacionada con las cuotas de recepción de los migrantes. No el asunto relacionado con qué es lo que necesitan las poblaciones y cómo dar una respuesta efectiva. Colombia ha sido ejemplo en muchos casos, para bien o para mal, pero en salud ha habido una respuesta humanitaria muy importante también hacia las poblaciones migrantes. Y eso es parte de lo que la región también ha recibido como uno de los temas abanderados también en América Latina. ¿Cómo ve el tema del Salvador con este protagonismo de Nayib Bukele? Difícil, muy difícil. Realmente yo creo que en El Salvador, por ejemplo, ahora con la admisibilidad de estos grupos de pandillas, ¿sí? Evidentemente va a generar unas tensiones también en la región muy importantes. Pero entonces se vuelven como depositarios, si se quiere, de ese retorno de población, desafortunadamente llamarlo así, no deseada de Estados Unidos. Y entonces eso puede llevar a otros países de la región también a tener un papel de recepción de ciertos tipos de migrantes, y no necesariamente eso es lo que evidentemente es la región. La región es un contexto distinto a lo que está viviendo Salvador.
es un contexto de respuesta humanitaria, no de receptividad de población que ha cometido delitos en otros lados, por decirlo de alguna manera. Profesor Woldi. Bueno, yo creo que hay que hacer una diferencia entre Centroamérica y Colombia. Yo creo que Centroamérica ya tiene la experiencia, ¿no?, del tránsito. O sea, desde hace cuánto tiempo ellos están transitando, ¿no?, hacia Estados Unidos. y en Colombia es bastante nuevo, ¿no?, el tema del tránsito, ¿no? Ese tránsito masivo que tenemos, ¿no?, de 50,000, 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, ¿no? Y yo creo que eso es importante, y lo que dice el profesor Andrés, estoy totalmente de acuerdo, es que ha habido como una atención humanitaria en el tránsito. Creo que sí, porque antes, que yo vengo trabajando en eso desde hace tiempo, por ejemplo en el 2015, cuando empezó como la gran migración de tránsito con los cubanos y los haitianos por el Darién, pues la respuesta, por ejemplo, del gobierno colombiano era que pasen, que vayan ya, que no se queden en el territorio, en Turbo. La política migratoria para el tránsito era que se vayan. Y si por ejemplo la Iglesia Católica ven a los niños muriendo, se les da agua, no, ustedes están colaborando con el tráfico ilegal de migrantes, los vamos a arrestar. O sea, no se entendía para nada el tema del tránsito, ¿no? Y yo creo que hasta ahora toca mejorar, porque los estados todavía no entienden, incluyendo Colombia, no entienden que el tránsito es parte de la migración. E incluso la persona migrante es más vulnerable en el tránsito. Es cuando lo cogen los grupos de delincuentes para violar. Homeowners, if you want to sell your house fast for all cash, stop what you are doing and listen to this, because Osborne Homes wants to buy your house right now. I'm Alec from Osborne Homes, and we want to buy your house. Nobody buys more homes in California than Osborne. Whether it's a total fixer-upper or in perfect condition, Osborne Homes is the easiest way to sell your house fast, all cash. Best of all, when you sell your house to Osborne Homes, there are zero commissions, zero fees, plus no banks, no realtors, no repairs, and no waiting to close. We buy your house as is, all cash. Just go to osbornehomes.com right now to get your free, no obligation, all cash offer. We are here and ready to buy your house 24 hours a day, 7 days a week. Just go to osbornehomes.com. Go to osbornehomes.com right now. Don't wait. Sell your house to Osborne Homes and put the cash in your pocket right away. Just go to osbornehomes.com. That's osbornehomes.com. 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 A las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces hay que pensar el tema de los derechos humanos de los migrantes en el tránsito. Yo creo que en este tema toda la región tiene que avanzar, ¿no? Eso es como lo primero. Y lo segundo, también de acuerdo con el profesor Andrés, de que Colombia ha hecho mucho, pero también hay que ponerle la atención en qué es lo que han hecho los migrantes. Tengo como investigación que estamos haciendo desde el Instituto Pensar, que muestra que en los 15 años de migración que tenemos de los haitianos, básicamente la migración post-terremoto, o sea, después del terremoto que afectó a Haití en el 2010, era una de las migraciones más vulnerables, pero hoy día es una de las migraciones más fuertes. Tienen más estrategias las mujeres para que no las violen. Los niños no acompañados tienen la capacidad de aprender el idioma y de pasarse. Entonces, dentro de 15 años de migración, y seguramente los venezolanos van a mejorar también con sus estrategias de migración, porque pues eso, la migración no solamente da dolor de cabeza, sino que permite a las personas migrantes aprender más. Por ejemplo, en el caso de los haitianos, básicamente hablan perfectamente bien portugués y español. Sí, empezando con los niños, porque las personas ya más grandes tienen la cabeza un poco más dura para aprender idiomas, pero los niños rápidamente lo aprenden, ¿sí? O sea, eso nos permite entender lo que llamamos débil y fuerte.
En este caso, un niño es más fuerte que un adulto porque aprende más rápido el idioma y aprende otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que aprendemos. Y el caso de El Salvador y el caso de Nicaragua, no hay que criticar solamente a El Salvador, hay que criticar también a Nicaragua. O sea, la situación que hay en Nicaragua es una situación de expulsión masiva, no solamente de opositores políticos, sino de jóvenes, de cualquiera que se manifieste no a favor, no vamos a decirle en contra, no a favor. Entonces, pues es un polo muy fuerte de expulsión de migrantes que tenemos en Centroamérica, ¿no? Lo que es Nicaragua. Y el caso de México merece como un punto aparte, ¿no? Pues yo creo que todos aquí sabemos todas las dificultades que tenemos los colombianos, por ejemplo, para ir a México. Los brasileños, o sea, México ha tenido como una política también de hostilidad hacia las naciones, hacia los países de América Latina. ¿Y eso por qué? Pues justamente para hacerle el trabajo a los gringos, ¿no? Y es lo mismo que está pasando en Panamá. O sea, Panamá se están haciendo bolas con todos esos migrantes que les deporta Estados Unidos y no sabe qué hacer con ellos. Entonces yo creo que también es una consecuencia, bueno, en el caso de México es la consecuencia de estar cerca de un imperio, ¿no? O sea, uno hace su mejor esfuerzo como lo está haciendo la presidenta, lo que no hacía el presidente anterior, y así lo hace, pero va a tener sus límites. Y lo mismo en Colombia con Petro. O sea, Petro hizo todo lo que tenía que hacer con el tema de los deportados, pero al final, pues el gobierno, el Estado colombiano, pues tiene que negociar, ¿verdad? Entonces, eso es como algunos puntos, ¿no?, que hay que tener claro, ¿no? Hay un tema también de lo que se ha hablado a lo largo de esta conversación, y es el tema humanitario. Estos centros de deportación en Estados Unidos y esas imágenes que ahorita no están como tan a la vista como era en la primera administración de Donald Trump, de ver familias completamente fragmentadas, los niños por un lado, niños muy chiquitos, pero ahora se ve una persecución mucho más de frente porque ya no hay lugares vedados en Estados Unidos, ya van a las escuelas, a las iglesias, donde antes era como unos lugares de refugio o lugares de protección. ¿Cómo analizar esta nueva ola de irse en contra de los migrantes y fragmentar de esta manera hogares? Porque pues es muy difícil que un hogar de esta manera se vuelva a unir. Poder saber dónde están estos niños. ¿Cómo lo analizan ustedes, profesor Andrés? Digamos que la narrativa, un poco en coherencia con lo que ya ha hablado el profesor Wolde, debería centrarse principalmente en la dignidad humana, primero que todo, y en la búsqueda de protección y bienestar. Ese debería ser como el horizonte, ¿sí? Sin embargo, el deber ser no es lo que se cumple. Y en este momento, no solamente ahora con la política de Donald Trump, ha habido también con otros gobiernos de Estados Unidos esa separación familiar, esa desunión familiar. Desafortunadamente, las condiciones de familia para las migraciones son en ciertos sentidos un poco sui generis, ¿sí? Porque la familia en este sentido, digamos que estas familias mixtas, familias binacionales, familias migrantes, y en este contexto es desde esa categoría como se maneja a la familia o se categoriza a la familia. Si son familias binacionales es uno el trato, si es familias mixtas es otro el trato, o en fin. Y creo que evidentemente los niños, primero hay que entender que los niños son en todas las migraciones, no son migraciones que toman la decisión los jóvenes y niños, sino en muchos sentidos son migrantes forzados. Y en esa migración forzada, la desunificación familiar afecta principalmente la salud mental de la familia y las capacidades de resiliencia
que deben estar también dentro del núcleo familiar son completamente fracturadas. Profesor Woldi. Sí, tres cositas. Primero, este hecho de que van a las iglesias y todo eso para sacar a los migrantes, pues eso nos habla de una falta total de respeto al derecho. Por ejemplo, primero el derecho al refugio, al asilo en las fronteras. O sea, un Estado no puede cerrar sus fronteras y Trump lo que quiere hacer es cerrar las fronteras. O sea, eso es estar violando un derecho internacional, como ya lo había dicho. Y también es violar unos lugares sagrados. O sea, hay unos lugares donde no puede entrar el Estado. Por ejemplo, en la casa de una... un Estado no puede entrar en un hogar para sacar a un extranjero. No se puede. No solamente no se puede hacer eso en una iglesia, no solamente no se puede hacer eso en un hospital. O sea, es como una falta de respeto total a los lugares sagrados. Y otra cosa que yo veo que es importante... de pronto no le vamos a dar la importancia que merece, es esta política de encerrar a las personas migrantes en Estados Unidos, separarlos de las familias. Es una política que Estados Unidos viene aplicando desde hace muchísimo tiempo a los negros. O sea, realmente la política migratoria de Trump es una política que tiene un tinte racista, que tiene un tinte colonialista, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es, en términos más sofisticados, es lo que llamamos la necropolítica. ¿Cómo le hacemos para dejar morir a un grupo de humanos? O sea, Trump cuando está diciendo que son criminales, cuando está diciendo que son violadores, lo que está diciendo es que tenemos que exterminarlos a como dé lugar, sea sacándolos del país o que se pudran en la cárcel, ¿no? Entonces, realmente yo creo que lo que están haciendo ustedes es muy importante, de poner la lupa en Estados Unidos, pero también hay que ir sacando las consecuencias de algunos países que vienen haciendo eso. Es el caso del Estado Dominicano con los haitianos. Eso es como un exterminio. Eso es un exterminio lo que están haciendo el Estado Dominicano con los haitianos, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final de este especial que hacemos Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana, donde abordamos este tema tan importante sobre la migración. Migrar es existir, Latinoamérica en movimiento. Para mí, quien les habla, Cristina Navarro, ha sido un placer acompañarlos en este tiempo. Al profesor Woldi, muchísimas gracias por todas sus apreciaciones, por toda su experiencia. Le agradezco mucho, de verdad, su tiempo. Muchísimas gracias. Para mí es un placer también haber estado aquí para conversar con ustedes y para entender que la migración pues no es un tema externo, no es un tema para expertos, no es un tema sofisticado, sino que es un tema pues también del diario vivir, ¿no? Es un tema que es parte de nuestra condición humana y también de nosotros como país, ¿no? Como Colombia, ¿no? Profesor Andrés, muchas gracias por este análisis, por estos puntos tan importantes que le deja a la audiencia sobre lo que es migrar y lo que es ser un migrante. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por poner estos temas también, porque son importantes, porque somos sociedades migrantes, porque somos sociedades adicionalmente que en Colombia hemos recibido muchas poblaciones migrantes, no solamente de Venezuela, sino de muchos contextos, y muchas familias de las que procedemos somos familias de migrantes. Y eso es importante. Entonces, gracias, porque esto es una temática que nos lleva a todos a pensar en cómo nos consideramos como sociedad. Mil gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos encontramos en la próxima. Gracias. No me digas Peter, Mr. Puñetero, te sacaré un susto por racista y culero. No me llames